bona vesprada a totes i tots, benvinguts, benvingudes a aquesta conferència en la que tenim per a dissertar a l'honorable conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, l'honorable Manuel Alcaraz. També salude a totes les persones que ens heu acompanyat i especialment a les autoritats que esteu ací, el secretari autonòmic de Comunicació, Josep Maria Vidal, Zulima Pérez, secretària autonòmica de Transparència, Josep Ochoa, de Representació Social i Autogovern, el president del Tribunal de les Aigües, la degana de la Facultat de Dret i vicedegans, en definitiva, autoritats i sobretot amigues i amics que sempre sou fidels ací als debats que fem a la nau de distints temes, però que especialment aquesta nit jo crec que té donat la situació en la qual vivim des de fa ja un temps llarg, quasi no és una ominosa dècada, però en alguns casos, veritat, des de la perspectiva econòmica, ja estem acostant-se a la dècada, tenint en compte l'horitzó que hi ha al voltant nostre. Una situació que jo resumiria en el malestar o els malestars de la societat espanyola, malestars socials, econòmics, però també morals i polítics. I en aquest context de malestars polítics, sense dubte, un dels eixos centrals del malestar polític té a veure amb les institucions, el funcionament de les institucions i també amb la Carta Magna. Mirant què és el que està passant en la precampanya electoral en Estats Units, podem perfectament dir que en el món s'està produint un canvi de cicle polític, ja no és exclusivament un canvi que se produïa en determinats països, sinó que els partits del sistema estan veient com des de perspectives a vegades que poden ser alarmants s'està posant en crisi i en qüestió la forma de representació política. I en aquest sentit, sense dubte, jo crec que parlar de quines són les reformes que hi ha pendents en la societat espanyola per als propers 4 anys o en una perspectiva més dilatada, quines són els grans canvis que se tenen que produir, sense dubte, jo crec que un consens amplíssim diu que la reforma de la Carta Magna, la reforma de la Constitució, és un element indispensable i fonamental. Jo crec que ningú millor que el professor i conseller Manuel Alcaraz, que ha treballat com a professor de dret i que ha sigut un investigador en no sé quantes publicacions, però un número amplíssim de publicacions en distints camps, entre altres la problemàtica del dret i la corrupció. Jo crec que ningú millor que ell per a abordar avui quins són els reptes que té pendents Espanya en aquest àmbit de la llei fonamental, de la Constitució. Moltíssimes gràcies, conseller, per estar ací aquesta vesprada i, per favor, tens la paraula. Autoritats, representants de la societat civil, amics, amigues, moltes gràcies per estar avui ací en un tema que certament no és que siga de los més alegres que podíem imaginar. Moltíssimes gràcies, Antonio, per la teua amabilíssima invitació i presentació. Moltes gràcies a aquest espai, que per a mi és molt grat. És ja la meva segona universitat, d'altres coses perquè també vaig estudiar part de la carrera i els cursos de doctorat a la Universitat de València. L'altre dia ho recordava en la decana. I certament, quan se me'n va proposar fer una conferència, vaig triar aquest tema perquè crec que és el tema fonamental del dret constitucional i en certa mesura el tema central des del punt de vista jurídic-polític d'aquesta legislatura, la qüestió de la reforma. Vaig a començar sense més preàmbuls, crec que no toca perquè tots estareu més o menys interioritzats en el tema. La vaig a fer en castellà perquè jo normalment les classes en Alacant les faig en castellà, estic habituat a escriure en castellà i com manejaré categories
jurídico-polítiques en les que el CAP me funciona en castellà, pues, seria molt molest tenir que anar traduint, i fins i tot tinc moltes cites, bueno, moltes no, tranquils, alguna cita per ahí de textos, i de totes maneres, òbviament, en el debat pues, ja parlaré en valencià i tal. Bueno, la primera pregunta es, ¿de verdad es necesaria la reforma? Para mí, sí, sin ninguna duda, necesaria y urgente. ¿Solucionará todo? No. Una constitución en realidad soluciona muy pocas cosas, pero muy importantes. Muy importantes. Ahora me referiré a algunas de ellas. Pero ciertamente muchísimos de los problemas que tiene la sociedad española no las va a solucionar la Constitución, pero ciertamente generaría lo que denominaría un entorno de esperanza. Una sociedad desencantada, acostumbrada a sospechar de la política, emitiría señales de cambio que me parece son absolutamente necesarias, imprescindibles para que digamos, detrás puedan venir también otros cambios. Además, creo que para eso bastaría con empezar en serio, siempre que se haga en serio, un auténtico debate de reforma. Ni siquiera haría falta, para entendernos, esperar al día después de la reforma. Es urgente y necesaria porque ciertamente hay fatiga de materiales. Luego me referiré a algunas cosas de los abusos de la legitimación de la transición. Yo a mis alumnos suelo explicarles lo siguiente. Cuando se hizo la Constitución, aparte que ninguno de ellos había nacido, no existía Internet, China era un país de emisiones, del cambio climático nadie había hablado y España no estaba en la Unión Europea. ¿Cómo no va a haber tenido ya? No digo ya, no debe cambiar. ¿Por cómo tenía que haber cambiado hace muchos años ya antes? Con la Constitución ha pasado como aquellos padres que abrazan tanto a su hijo porque lo quieren tanto que pueden acabar por estrangularlo. Hay que recordar, en cualquier caso, digamos, si no todos sois muy conocedores de la Constitución y del texto constitucional, la Constitución ha tenido 2 reformas solo. La del 13, una muy buena reforma que permitía que pudieran ser votados los extranjeros en España a las elecciones municipales, y una pésima, infame reforma, la del 135, que creo que esta sí que conocéis. En cualquier caso, yendo un poco más allá, me parece que hay que traer a colación 2 ideas que a veces se olvidan. La Constitución muchas veces la vemos como una especie de documento, como una norma, de esto también me referiré luego, más o menos fría y lejana, a la que recurrimos para fundamentar reivindicaciones o para aclararnos cuando existe algún conflicto. Estos días se está hablando mucho de ¿y qué pasará si no se produce la investidura en un tiempo? Bueno, entonces acudes a la Constitución. Bueno, esta es una parte de las funciones de la Constitución, pero hay algunas importantes. Yo comenzaré por citar 2, de la mano de 2 muy ilustres juristas, además en los 2 casos alemanes. Una es una cita de Smend, y dice que la Constitución es la ordenación jurídica del Estado, mejor dicho, de la dinámica vital en la que se desarrolla la vida del Estado, es decir, de su proceso de integración. La finalidad de ese proceso es la perpetua reimplantación de la realidad total del Estado, y la Constitución es la plasmación legal o normativa de aspectos determinados de ese proceso. Por lo tanto, alude a la naturaleza integradora de la Constitución. Es una capacidad histórica, es la que integra al Estado y a los ciudadanos y ciudadanas con las instituciones del Estado para que se produzca históricamente acaba diciendo Smed esta cita, una continua creación y recreación de la dinámica constitucional. En momentos de una fuerte crisis de la cohesión social, esta idea es muy importante. Es muy importante. La lejanía de las instituciones es un factor coadyuvante de la ausencia de estímulos para volver a retomar la senda de esa cohesión social. La segunda idea es de Peter Haberle, que dice que la Constitución hay que entenderla como un organizador cultural, en el sentido de que la Constitución provoca el punto de encuentro del conjunto de la colectividad. Dice así Haberle: desde la perspectiva científico-cultural, la Constitución no es solo una obra normativa, sino también expresión de un estado de desarrollo cultural,
medio de autorrepresentación cultural del pueblo, espejo de su patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas. Por lo tanto, digamos, ese factor también de cultura en el sentido más amplio y más noble del término también es irrenunciable a la hora de pensar en términos de reforma constitucional. Bien, sin embargo nos encontramos con que, y esta es otra causa más que nos lleva a hablar de la urgencia, con que la crisis económica y política se ha enseñoreado de muchas sociedades, entre ellas la española. Un pensador tan importante y relevante en la actualidad como Bauman ha escrito hace muy poco que nos encontramos en una situación de posdemocracia, que él ha caracterizado con dos rasgos fundamentales. Crisis del igualitarismo, es decir, de la fundamentación en alcanzar la igualdad como gran valor del Estado social, y la trivialización de las formas democráticas, donde, digamos, tanto, yo me atrevería a decir, fuerzas clásicas en los escenarios políticos como fuerzas que llegan nuevas tienden a trivializar el valor de lo institucional. Eso supone incrementar el descrédito de las instituciones. Así vemos cómo en España y en otros lugares se generaliza una cultura de la sospecha que se puede digamos, evidenciar en tres grandes rasgos, a mi modo de ver, en este momento. En primer lugar, una crisis de la representación que se puede ejemplificar en esa pancarta o esas expresiones, en muchas manifestaciones del no nos representan. Por lo tanto, un factor clásico de construcción de las dinámicas políticas sería ese. Otro es la crisis del pluralismo, el todos son iguales, otra expresión muy difundida. Y finalmente, la crisis del Estado de Derecho, que probablemente sea bastante menos obvia y por eso permitiréis que me detenga un momento. La legitimidad del Estado de Derecho, lo que hace que el Estado sea algo más que el Estado legal, es decir, un Estado que se regula a través de normas, esto, cualquier Estado moderno es así. El Estado franquista también tenía normas y funcionaba mucho el derecho administrativo y no digamos el derecho penal. Es decir, funcionaba a través de normas. Pero lo que distingue al Estado de Derecho es el sometimiento pleno a un mismo derecho, eso también es importante, por parte de todos los ciudadanos y de los poderes públicos. El mismo derecho para todos. Pero, ¿qué es aquello que legitima en definitiva al derecho en el Estado democrático? Y por eso la expresión acuñada es Estado democrático de derecho. Es que el ciudadano al que quizás no le guste o no le interese o no le beneficie el derecho vigente, tiene la razonable esperanza fundada en los valores democráticos en que ese derecho puede cambiar. Si nos encontramos en una situación en la que los ciudadanos, y sobre todo si hablamos de franjas altísimas de ciudadanos, comienzan a pensar que derecho democráticamente vital no va a poder cambiar, entonces nos encontramos con una crisis de legitimación del Estado de Derecho. Y yo creo que algunas cosas de eso las vemos hoy en día. Por poner algunos ejemplos. Sin entrar en el fondo ni pronunciarme sobre las demandas independentistas catalanas, mucho de lo que aparece y del diálogo o del debate, tal y como se está organizando en el Estado español en torno a la reivindicación de referéndum o de independencia catalana, encuentra reiteradamente la respuesta de aplíquese el derecho. Dicho de una manera un poco irónica, lo que el periodista Enric Juliana ha dicho, la activación en Madrid de la Brigada Lanzadi, ¿no? Como sabéis, esa famosa editorial de libros jurídicos que se lanza, digamos, contra, en este caso, las reivindicaciones independentistas catalanas. De todas maneras, ¿cuál es el problema? El problema es cuando enfrente se encuentran con centenares de miles de ciudadanos de Cataluña que es que no admiten ya la legitimidad de ese derecho. Este es el problema de fondo. Pero otros ejemplos los encontramos cuando se va constatando en España y en otros muchos lugares que la existencia de poderes invisibles ligados a la generación de un capitalismo financiero, neoliberal, globalizado, etcétera, que se superpone a aquellas instituciones con capacidad de adoptar las decisiones
con apariencia jurídica propias del Estado democrático. En ese sentido, la reforma del artículo 135 no dejaría de ser un ejemplo privilegiado de esta cuestión. Pero la cosa se vuelve o adquiere tintes mucho más negros cuando aquello que parece que hace imposible la reforma, que es imposible porque se autolegitima a sí misma y no espera ya el encuentro con los ciudadanos en procesos democráticos, es la propia Constitución. Cuando se niega la posibilidad de reformar la Constitución. Lo estamos volviendo a ver estos días cuando, de manera muy maniquea, en el debate de conformación del gobierno, se habla de partidos constitucionalistas y el resto no se sabe qué son. Esa utilización maniquea de la Constitución también supone, por cierto, un fortísimo golpe al propio espíritu constitucional en este sentido al que yo me refería, al sentido de creación cultural de encuentro y de instrumento, yo diría de monumento, de concitar la cohesión social en torno a instituciones. En España el tema además se ha complicado bastante más cuando la habitual moderación, y por favor ponerle todas las comillas del mundo, se ha encarnado en un sistema bipartidista crecientemente similar a aquel modelo, no digo que sea igual, de ninguna manera, pero crecientemente similar a aquel modelo de partidos dinásticos de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, donde los partidos, y aquí tenemos un claro ejemplo, no voy a insistir en esa cuestión esta noche, acude dopado a unas elecciones. Volveré en algún momento sobre esta idea. Por lo tanto, cabe repensar también el sistema normativo en su conjunto, el sistema de las normas jurídicas, el ordenamiento jurídico, y recordemos el papel que hoy tienen las constituciones modernas desde al menos el constitucionalismo basado en el pensamiento de Kelsen, como norma fundamental del Estado. Es el propio sistema normativo el que, curiosamente, a fuerza de protegerlo ideológicamente y de perder referencias de legitimación democrática, puede entrar en crisis. Para eso también hace falta la reforma constitucional. Por citar algunas cosas desde el punto de vista estrictamente jurídico, las demandas y experiencias de participación que indican que franjas crecientes de la población quieren modelos más abiertos de instituciones, la existencia de normas en la Unión Europea con un nivel muy desarrollado que a veces que no tienen un reflejo siquiera en la Constitución y que a veces provocan conflictos, o la confusión creciente en las reglas jurídicas de regulación de las comunidades autónomas en general o de aspectos concretos como la financiación. Ligado a todo esto, cabría además tratar de aprender de la experiencia. Una experiencia que a veces ha sido muy dura y que a veces la dureza de la historia de España es utilizada precisamente como invocación contra la reforma constitucional, cuando yo creo que debe ser utilizada precisamente a favor de la reforma. Las constituciones hechas en España no se han reformado. Nunca en España se ha reformado una constitución. Decimos, España tiene una amplia historia constitucional. Es verdad, pero nunca una constitución en España se ha reformado. Esto es dramático. Esto no pasa en los estados democráticos de nuestro entorno. Han cambiado con golpes de Estado, pronunciamientos o guerras civiles. Javier Pérez Royo, uno de los más ilustres constitucionalistas, en un libro, yo diría, impactante, que ha publicado hace muy poco tiempo y que recomiendo mucho y que citaré un par de veces, que se titula La reforma constitucional inviable, ha dicho: no hay Estado que pueda mantenerse como un Estado democráticamente constituido sin hacer uso de la reforma constitucional. Porque, sigue diciendo Pérez Royo, la reforma es la institución mediante la que se renueva el vínculo entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Esto es lo que en la historia moderna o contemporánea de España no se ha conseguido asegurar. Ese vínculo entre la legitimidad del origen de las constituciones y lo que sucedía luego en su aplicación. Esta, por lo tanto, es una reflexión inquietante, pero a tener en cuenta.
Creo y sostengo que uno de los objetivos de los que no suele hablarse, pero que me parece más importante, del ciclo constitucional de 1977-78 era acabar con eso. Acabar con esa trampa de que las constituciones no se reformaban si no era violentamente. Y el gran problema, vuelvo a insistir en algo que decía hace un momento, uno de los grandes problemas de la crisis política y constitucional es que los dos grandes partidos que se dedican a gestionar ese legado constitucional tratando de hacerlo en régimen de monopolio, se concedieron mutuamente el derecho de veto, un derecho de veto que no existe lógicamente en la Constitución, en nombre del consenso. De tal manera que se impedía plantear la reforma. Por supuesto que hacen falta mayorías cualificadas, por supuesto, pero lo que no está dicho en la Constitución es que cualquiera, con la mayoría o minoría que tenga, pueda lanzar la propuesta de reforma. Y los otros partidos tendrán que correr con el precio que les puede ser muy rentable políticamente o nefasto políticamente de entrar al juego democrático de aceptar o no las reformas constitucionales. Pero aquí, en nombre del consenso, bastaba que un partido dijera que quería reformar la Constitución para que el otro dijera que no, e inmediatamente se había acabado el debate. Claro, aquí hay una trampa. ¿Cómo es posible un consenso sobre la reforma si no se abre el procedimiento de reforma? Creo que este es uno de los grandes problemas concretos de eso que a veces criticamos del bipartidismo y que a veces, bueno, pues se puede hacer legítimamente en un marco más electoralista o lo que sea, pero creo que esta reflexión es importante. Dicho todo lo cual, segunda cuestión. La primera era pregunta, ¿reforma? Sí, ¿reforma o proceso constituyente? Yo creo que el debate es algo estéril si no definimos previamente las diferencias entre ambos conceptos. De nuevo acudo a Pérez Royo y dice, el Estado constitucional es democrático porque reforma la Constitución y reforma la Constitución porque es democrático. El origen del Estado constitucional democrático está en el poder constituyente. Pero su funcionamiento, una vez ejercido dicho poder constituyente, descansa en la reforma de la Constitución. El sistema político y el ordenamiento jurídico del Estado constitucional democrático únicamente puede explicarse a partir de y con base en el Instituto de la Reforma Constitucional. Estoy completamente de acuerdo con eso. Las distinciones últimas son alimento de debates a veces cuasi teológico para especialistas, pero me parece que la teoría del proceso constituyente, la teoría, todo este tipo de conceptos requiere, para entendernos, una especie de revolución social. Es decir, los procesos constituyentes de verdad, es decir, cuando se parte absolutamente de cero, han sido siempre el resultado de una situación de guerra, de revolución, de conflicto gravísimo, etcétera, etcétera. Etcétera. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí, muy a la ligera, se ha lanzado el lema de poder constituyente, aquello como diciendo, y yo más, ¿no? Dentro de esa trivialización de las instituciones a las que yo me refería. La reforma supondría el cambio en el marco de previsiones constitucionales. Antes de avanzar en esta línea, me gustaría hacer una reflexión que me parece importante para entender algunas de las cosas que luego diré. Las teorías basadas en la activación de un abstracto poder constituyente han creído necesario deslegitimar la transición. No seré yo quien lo haga, en absoluto. No pongo en duda muchas de las críticas y me parece la más penetrante de hoy precisamente el libro de Javier Pérez Royo al que acabo de hacer referencia. No seré yo quien evite críticas y algunas las voy a decir ahora, pero me parece que hay que hacer una reflexión sobre el hecho mismo de cómo se hizo la Constitución y los límites reales que podían existir a su texto que conviene tener en cuenta. 5 ideas. Primero, sin ninguna duda, la elaboración de la Constitución fue, ante todo, un proceso de restauración monárquica. Y ello condicionó y limitó todo. Y esto es cierto. Y ha limitado, como en este libro que acabo de indicar, por ejemplo, el sistema electoral o la pervivencia de las provincias
como forma de segmentación del Estado para que pudieran seguir siendo la base del sistema electoral. Segunda idea. Eso fue posible porque hubo una correlación de fuerzas determinada, la que hubo. A partir de ahí se puede decir, bueno, se pudo presionar más, se pudo haber arrebatado más pedazos de tardofranquismo. Pues se puede reflexionar. Supongo que en debates hechos por la Fundación Francisco Franco, el debate será, ¿se pudo haber hecho más para mantener el franquismo? Un vicio, digamos, muchas veces de los progresistas ha sido pensar que jugamos solos. Y por lo tanto, si jugamos solos y no conseguimos todo, es que somos unos traidores. Es una reflexión bastante imbécil, pero bueno, a menudo se hace, a falta de otro divertimento, pues a veces se ha hecho. Ese ajuste de cuentas, de fuerzas, no tuvo que ver solo con los resultados electorales del 15 de junio de 1977, sino que tuvo que ver en los lugares físicos y, digamos, morales donde de verdad se jugó la transición, que fue en las instituciones recibidas y que, pensemos en los ayuntamientos, conservaron notable poder hasta 1979, con lo que ello supuso, por ejemplo, de controlar las fuerzas de orden, y en la calle con las movilizaciones. Las decenas de miles de manifestaciones y huelgas. En España, en los años de la transición, antes de la legalización de los sindicatos y del derecho de huelga, hubo más horas, perdón por la expresión, no me gusta, pero la habitual, perdidas de trabajo en huelgas, que las que hubo en toda Europa donde la huelga era legal. Ahí es donde de verdad se dio la lucha por la transición. De verdad. Movilizaciones de asociaciones de vecinos, movilizaciones culturales, universitarias. Es decir, claro, que os voy a contar, ¿no? Pero eso tuvo la fuerza que tuvo, porque enfrente habían otros y enfrente estaban los que tenían los tanques. Es decir, por lo tanto, los partidos políticos que querían la ruptura, pues no lo sé. Es decir, ¿pudieron haber apretado más? Pues seguramente. También pudieron haber apretado menos y tal. Tercera idea, lo que iba, las traiciones. Se suele olvidar dos cosas. Los constituyentes de, digamos, la izquierda, los que defendían, al menos en el momento inicial, la ruptura, tontos no eran. Más bien era una generación de políticos profundamente intelectual, bastante más que la actual. Es decir, y tenían, por ejemplo, sobre todo en mente dos experiencias. La experiencia chilena. La experiencia chilena, que por ejemplo llega al comunismo español, que es el gran dinamizador de esa primera fase, digamos, de lucha por la ruptura, que había sido muy teorizada por Berlinguer en Italia, y que decían, vamos a ver, que Pinochet es un salvaje, un fascista y tal, es evidente, pero ¿ha cometido la izquierda errores? O sea, la izquierda ha cometido un error, llegaban a esa conclusión. Diseñaron una estrategia de control del poder que provocó una fractura social, y aprovechando la fractura social, las élites más totalitarias, etcétera, de Chile se imponen. Aquí hay que evitar que se produzca esa respuesta. Si se lo estaban planteando en Italia después de 30 y tantos años de democracia, aquí se lo plantearon. Segunda experiencia, que a veces se dice alegremente, se podía haber hecho como en Portugal. Portugal, Revolución de los Claveles, muy bonito, Grandola, Vila Morena y todo esto, yo a veces la pongo y me emociono. Y veo las fotos de los claveles, preciosas. Pero, cuando se hace la Constitución, en Portugal ya se está en un retroceso de toda esa, digamos, parafernalia poético-revolucionaria. Muy pronto están empezando el proceso de revisión de la Constitución, en un proceso de revisión hacia la derecha galopante. Era eso lo que aquí se quería, sin olvidar otro pequeño detalle. Allí la clave de lo que fue el efímero sueño de una constitución socializante residía en un Consejo de la Revolución, creo que se llamaba así, integrado por militares. ¿Dónde estaban aquí los militares revolucionarios? Que de verdad controlaban las Fuerzas Armadas, la UMH, la UMD, maravillosa, etcétera, etcétera. Pero ciertamente no controlaban a la Brunete ni a la Brigada Paracaidista.
¿Dónde estaban los militares para haber hecho la revolución portuguesa aquí? Más bien, había que hacer no que salían de los cuarteles, sino que se quedaran dentro. Cuarta idea. Por todos estos datos, el constituyente tiene una más que razonable obsesión por la estabilidad, que confluye, es verdad, con los intereses de las élites, fundamentalmente de las élites restauracionistas y del rey. Pero no era una cosa loca lo de la estabilidad. Es decir, planea sobre todo esto la experiencia de la Segunda República, tampoco lo olvidemos. Y eso hace que probablemente determinados sectores de la izquierda estén dispuestos a aceptar, si no de buena gana, al menos con una resignación cristiana, muy cristiana a veces, determinadas cosas del régimen electoral, de la regulación de los partidos políticos, etcétera, porque garantizaba la estabilidad. Hoy también es fácil criticar muchas cosas de los partidos, pero partidos de 40 años perseguidos también tenían que estabilizarse. Y todo ello lleva a la quinta idea, la idea de consenso. Esto está profundamente arraigado también en los constituyentes. Unos por una cosa y otros por otras, y otros por otra. Yo siempre pongo un ejemplo de consenso. Es la regulación misma de la corona en la Constitución. La izquierda dice, bueno, si nos tenemos que tragar al rey, que sea un rey que no tenga funciones propias. Y la derecha dice, sí, compro. La mejor forma de salvar a estos reyes es que no tengan funciones propias. Es decir, y hay un punto de consenso. Pues así sucede en muchas otras cosas, en que la experiencia histórica de España ayuda, empuja en esa dirección. El consenso, por lo tanto, se constituye como un valor, y un valor que queda profundamente arraigado en la conciencia española. No es un invento aunque contribuyera mucho, de un famoso documental de muchos episodios que pasó Televisión Española. No es un invento, no nos empeñemos. Fue muy valorado por la población española, porque el gran legado de Franco no fueron las ideas de extrema derecha. La prueba es que no han tenido nunca buen resultado en España. Podemos decir, el PP es que lo integró a la extrema derecha, pero no la desintegró. Bueno, vale. Pero el hecho es que aquí Fuerza Nueva ha tenido un diputado. Es decir, España debe ser el país de la Unión Europea con menos presencia de extrema derecha en el Parlamento. El gran legado de Franco no es ese. El legado de Franco es el miedo. La activación y la perpetuación del miedo a la guerra civil y a la posguerra como valor perdurable en la transición y mucho después de la transición. Yo creo que eso es muy importante. Cuando se hacen los primeros estudios demoscópicos dignos de tal nombre, hacia finales del 75-76, aparecen dos grandes valores. La necesidad de cambio en torno a la idea de justicia, muy abstracto, y la idea, al mismo tiempo, justicia y la idea de tranquilidad y de orden. Eso estaba ahí, Eso estaba ahí. Los políticos de la época también leían encuestas. Por cierto, creo que hoy muchas de las encuestas del CIS podríamos, no de las de intención política, que es la que todo el mundo mira y son las menos interesantes, sino las de la letra pequeña de valores y cosas de estas, volvemos a encontrar una situación similar. A todo eso hay que añadir de aquel legado, por esto me he detenido, de ese legado que llega hasta nuestros días, la de los estatutos de autonomía, el Estado autonómico. Bueno, como sabéis, esta es una trampa típica que tiendo a mis alumnos y siempre caen. ¿Cuántas veces cita la Constitución el Estado como autonómico? Ninguna. Como sabéis, ninguna. La Constitución no habla de Estado autonómico. Define el Estado como social, democrático, de derecho, monarquía parlamentaria, no sé qué tal, pero Estado autonómico no. Es una especie de recién llegado o inesperado. No voy a detenerme. El caso es que el Estado autonómico no se constitucionalizó. Es curioso, pero hay muy poca constitucionalización del Estado autonómico. Lo que hay es preparar el camino para que algunos territorios, digamos, tuvieran autonomía y tuvieran un marco de referencia institucional y no para todos los casos competencial. Pero no se constitucionaliza el conjunto del Estado como autonómico. Esta es una de las grandes dificultades para convertirlo en un Estado federal. Bueno,
¿Por qué nace el Estado autonómico en los años posteriores con la fuerza con la que nació? Por la confluencia de intereses. No es verdad que el Estado autonómico se constituyera prioritariamente por la pretensión de partidos nacionalistas. Eso es verdad en algunos sitios, pero no para el conjunto del Estado. O para una izquierda que quiere luchar contra el uniformismo de Franco. También es verdad, pero no es toda la verdad. Hay algún libro, curiosamente, de un geógrafo muy interesante que se ha entretenido de verdad en examinar provincia a provincia quienes empezaron a fundamentar las demandas autonómicas. Y lo que se encuentran son élites de centro-derecha que encontraban con el colapso del movimiento y todas sus estructuras un corte a sus mecanismos de ascenso social. Y empiezan a emerger toda una serie de reivindicaciones en clave regionalista porque el Estado, Madrid, está muy lejos. No es sorprendente, yo no tengo aquí los datos, pero más del 50% de las fuerzas que integran UCD son fuerzas que se autodenominan regionalistas, de centro derecha. Eso explica también lo que llega a ser el Estado autonómico. Ese encuentro entre izquierda que critica el uniformismo, nacionalistas periféricos y élites de centro derecha que buscan nuevos mecanismos de representación y ascenso social. Sea como sea, el Estado autonómico es un éxito. Si hoy hablamos de su crisis es porque ha sido un éxito. Las comunidades autónomas se convierten en los nuevos actores inesperados para los constituyentes, además de los partidos. La crisis del modelo que se va, desarrollando hasta mediados aproximadamente de la década de los 90, basado en los grandes acuerdos de los partidos, en algún caso precedido por aquellos famosos informes de expertos, etcétera, hace crisis a partir de los 90 porque las comunidades autónomas tienen suficiente fuerza como para convertirse en interlocutores directos, gobierne quien gobierne, en el Estado central. Hecha esta excursión por el pasado, vuelvo a la línea general. Me parece que lo que hoy ofrece más garantías es intentar reproducir el consenso. Es el relato más posibilista. Se me permitirá ser posibilista, porque todo el mundo hoy en día juega al posibilismo, es decir, la estrategia como un valor ha desaparecido prácticamente de la política y es la suma de tácticas que vienen a durar pues, unos 10 o 12 días aquello que se impone. Por lo tanto, se me permite, el relato es posibilista. Aunque, insisto, se trataría de hacer un consenso con otras bases y con otros actores. Me parece que, en primer lugar, el consenso garantiza la comprensibilidad en un modelo de cultura constitucional que sigue estando en la sociedad española. No nos engañemos. La sociedad española, en amplísimas franjas, se me dirá, a los jóvenes no, probablemente, pero en amplísimas franjas de la población española, la idea de consenso sigue siendo un valor, y yo creo que con razón, muy positivo. En segundo lugar, es el consenso lo que mejor puede asegurar que una Constitución reformada garantice la cohesión social, que no vale el oportunismo ni las prisas en la reforma constitucional y, como ha recordado Inés Ariti, que no confunda la audacia con la imprudencia. Ahora bien, el bloqueo sigue y podemos llegar a la conclusión de que la reforma es imposible. Si llevamos tantos años hablando de ella, yo diría que estamos en un horizonte más que preocupante. Ese es lo que el libro de Pérez Royo indica. Porque ha pedido, él pide, yo pido también abordar los fundamentos mismos del sistema. Por eso algunos, en una especie de inicio de consenso, llaman reforma constituyente, porque se trataría de hacer una reforma con cambios profundos a través de un proceso negociador claro, ahora me referiré, y con mecanismos que en el marco del texto constitucional permitan que la reforma se haga contando con una fuerte presencia de elementos de participación pública. A mí personalmente, llegado a este punto, como entenderéis, me da absolutamente lo mismo como se diga. Estos debates, vuelvo a repetir la palabra, estériles, sobre si debe llamarse de una manera o de otra, me da lo mismo. Lo que quiero es que al final, para entendernos, de 4 años, tengamos la Constitución reformada en profundidad. A partir de ahora, y ya rápidamente, voy a tratar de formular, sin detenerme, una propuesta general, no exhaustiva, a través de algunos ejemplos de cosas que creo que podrían reformarse.
advirtiendo de dos cosas. Seguro que muchos de vosotros no estáis de acuerdo con lo que yo defiendo, ojalá, lo espero vivamente. En segundo lugar, que a todo el mundo se le pueden ocurrir otras cosas. Y en tercer lugar, que yo personalmente no viviría como una tragedia que muchas de estas cosas no se hagan. Porque en muchas opiniones en torno a la reforma constitucional, y sobre todo si hablamos de proceso constituyente, es que parece que aquel que comparezca al debate, si no consigue el 100% de sus pretensiones, todo será un fracaso. Pero si alguien es capaz de explicarme eso y a la vez justificarme cualquier teoría basada en los principios democráticos, que me lo explique. Aquel que va a un debate diciendo o el 100% o nada, pues yo no lo entiendo, la verdad, pero bueno. ¿Qué cosas podrían cambiarse? Insisto, va a ser una simple enumeración. Principios y valores. No es ninguna tontería. La Constitución cada vez más tiene que recordar que tiene valores. Algunos ya están. Fundamentalmente hoy en el artículo 1 y en el artículo 10. Se trataría de unir, a mi modo de ver, algo que abre también debates, a la libertad, la igualdad, la justicia, el pluralismo y la dignidad humana. Añadir la democracia paritaria, los valores asociados, esto es muy chusco como lo estoy definiendo, habría que redactarlo bonito, basados al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la hospitalidad y el Estado plurinacional, como en aquello que tiene de valor de convivencia. En cuanto a derechos, algo que, por cierto, salvo en algunos casos concretos, estos días hemos vivido un episodio lamentable de atentado a la libertad de expresión, de exacerbación de la protección de determinados valores que acaban por poner en entredicho los valores asociados a su vez a la libertad de expresión. Hay muy poca reivindicación basada en reivindicación de derechos. La mayoría de protestas, demandas en manifestaciones, etcétera, en los últimos años no se han hecho en nombre de derechos. Se han hecho en nombre, por lo tanto no se han hecho con personas que se sienten ciudadanas y por lo tanto copropietarios de derechos en términos de igualdad, sino se han hecho en términos de usuarios del Estado que ven defraudados los servicios que el Estado debe prestar. Esto es importante, daría para otra reflexión. Derechos. Siendo conseller de la cosa, permitiréis que primero diga derecho a la transparencia. Ya veremos cómo lo redactamos eso. Derechos derivados del desarrollo tecnológico, subjetivos relacionados con el medio ambiente, el patrimonio cultural y paisaje. Es decir, ir más allá del enunciado a convertirlo en derechos subjetivos y que ante un atentado medioambiental o patrimonio cultural, etcétera, se pueda acudir a los tribunales. Derecho igual salario, a cambiar de... derecho a la vivienda, que para esto bastaría con cambiar de ubicación. La proclamación del derecho a la vivienda digna, sacarla de una parte y llevarla a la sección primera de los derechos para que tenga una protección directa. La protección social del parado, no ya aquella piadosa apelación a que todos tienen derecho al trabajo, sino protección social del parado. Derechos ligados a la dependencia. Eliminación definitiva de la pena de muerte, que no quede resquicio. Y el blindaje a la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos asociados a la salud reproductiva de las mujeres. Tercer bloque sería instituciones y funcionamiento democrático. La supresión de la preferencia del varón en la corona, un sistema electoral con mucha más proporcionalidad, la paridad garantizada y generalizada, la eliminación de privilegios, reducción de aforamiento, reglas rígidas para las incompatibilidades, la despolitización de órganos de relevancia constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, o el Defensor del Pueblo. Es más fácil de decir que de hacer, también lo digo. Pero bueno. La definición mejor de obligaciones y funciones de los partidos políticos, las reglas generales mínimas de transparencia y participación de las instituciones, facilitar el referéndum. Yo me creo poco lo del referéndum. El referéndum, el dueño no es el pueblo que vota, sino el poderoso que formula la pregunta. Pero en fin, creo que en determinados ámbitos hay que facilitar el referéndum en algunas cosas. La ILP, aquí sin embargo sí que soy un firme defensor de la ILP, y otros mecanismos de participación política. No tienen que ser todos para el Estado. Yo creo que en muchos de estos ámbitos el lugar natural es el poder local. Facilitar la democratización del Poder Judicial, me parece clave.
normas sobre la recepción de normas de la Unión Europea, y esto en el anclaje con el Estado autonómico es técnico, pero es muy importante, el vaciado de competencias reales de las comunidades autónomas. Luego haré una referencia al Senado. El cuarto bloque sería el Estado autonómico, reconocimiento de la plurinacional, ya lo he dicho, eliminación de provincias, que cada comunidad defina su régimen de organización institucional interna. No me resisto a contaros una anécdota. Hace unos meses estuve en Castellón firmando un convenio con la Diputación de Castellón para promover que haya portales de transparencia en ayuntamientos pequeños, y ante una pregunta de los periodistas, bueno, pero si ustedes quieren abolir la Constitución, y yo dije, yo quiero abolir las provincias, las diputaciones. Soy un firme defensor y mi partido lo es. Pero creo que esto solo se puede hacer con una reforma constitucional. Como digamos, las diputaciones siguen existiendo, lo que tenemos es de unas reglas mínimas de buen gobierno y de eficacia, coordinarnos, y hay una ley, y lo que queremos hacer con esa ley, y no como ha gritado el PP, que queremos cargarnos las diputaciones, es coordinar las diputaciones. Bien. El titular en la prensa al día siguiente es el consejero Alcaraz defiende las diputaciones y no quiere abolirlas. Bueno, y hoy a los 5 o 6 meses me lo ha sacado Ciudadanos, como yo, en este caso yo era el hombre de orden, ¿no? Porque yo defendía las provincias y las diputaciones, lo desmiento radicalmente. Me parecen que cumplen los requisitos para convertirse, a poco que te descuides, en cueva de ladrones. Bien, eliminación de la técnica tal y como está construida hoy en día de la legislación básica con fuerza atractiva, que por lo tanto decisiones del Estado unilaterales vacían de fuerza competencia a las comunidades autónomas, fórmulas flexibles y justas de financiación, partiendo de la suficiencia a partir de cálculo de costes de prestación de servicios, fondos de contingencia, etc. Un Senado elegido por asambleas autonómicas con competencia plena en materia autonómica, modelo Bundesrat alemán, solo que en vez de gobierno yo creo que sería más democrático en asambleas, pero estoy dispuesto a admitir gobiernos. Hace unos años no lo hubiera estado, hoy estoy dispuesto, no porque esté en el gobierno, sino porque me parece que lo que no puede ser es seguir con este modelo y tal. No sometimiento al Tribunal Constitucional de estatutos en los términos que ahora se hacen, fundamentalmente en aquellos en que deben pasar por el requisito de referéndum en su aprobación o reforma. Favorecer la cooperación entre comunidades autónomas sin pasar por filtros del Estado y que sea posible la Federación de Comunidades Autónomas. Institucionalizar la Conferencia de Presidentes con funciones de proposición, por ejemplo, legislativa. Competencia absoluta en materia de lengua y cultura para aquellas comunidades que lo deseen. Revisión temporal, y cuando digo absoluta, revisión temporal de relaciones con preanuncio y pactar posibles referéndums, cosa de la que yo no estaba de acuerdo hace unos años. Yo estoy en contra de la independencia de Cataluña, ¿no? Siempre lo he dicho, porque me siento un valencianista político de tradición catalanista. Y por lo tanto, yo no quiero que los catalanes... Os voy a contar otra anécdota, no me reprimo. Cuando fue elegido el nuevo conseller de Transparencia, el señor Romeva, en Cataluña, educadamente le dirigí una carta felicitándole y poniendo nuestra consellería en disposición de colaborar. Ya hemos tenido reuniones con la otra consellería, que es la de Baleares, muy bien, tal. Y hoy hemos recibido la contestación, que es maravillosa. Efectivamente, Cataluña ya empieza a sentirse un Estado y los consellers o sus equipos ya no leen las cartas, tienen un modelo y ya lo mandan a todos. Y me contesta que muchas gracias por la felicitación y que estarán encantados en promover las relaciones exteriores de Cataluña contando con nosotros. Y yo voy a decirle, hombre, que tú eres de los de países catalans, no nos consideres extranjeros a nosotros, ¿no? Pero en fin, hemos dejado correr, ya lo veremos en algún momento, este tipo de cosas. Bueno, bien. Y finalmente, un tema importante, la reforma del mecanismo de reforma. Es decir, es verdad que la doctrina constitucional entiende que si empezamos por reformar el mecanismo de reforma, se estaría produciendo un fraude de ley. Pero lo que en ningún sitio está dicho es que el mecanismo de reforma no se puede reformar nunca. Es decir, yo creo que en el marco de una reforma amplia también habría que tener en cuenta
la reforma, el procedimiento de reforma, para que no sea tan complicado y no tener que estar haciendo conferencias como estas y poder hacer algo mucho más sencillo. Ahora, ¿cómo podría reformarse? Yo creo que al final, empiezo por el final, esto se tiene que hacer según dice la Constitución. Es decir, hay una serie de procedimientos previstos en la Constitución. Aquí he omitido en la explicación lo que es de reforma simple y reforma agravada. No todo lo que he dicho se podría hacer de igual manera, habría que calcular mayorías, no son las mismas mayorías para una cosa que para otra, los plazos, etc. Bien. Pero yo creo que podría hacerse algo parecido a lo siguiente. Un acuerdo marco y una agenda de los actores políticos, a saber, grupos parlamentarios, organizaciones de relevancia constitucional y comunidades autónomas. Una especie de gran preconsenso, donde dijeran, bueno, queremos establecer unas pautas más participativas para la reforma y creación de un comité de impulso y definición de esos instrumentos de debate, participación y transparencia. Que se puede hacer de muchas maneras. Habría otra fórmula que se ha utilizado a veces, por ejemplo, en Italia y en otros países, un ministerio para la reforma, incluso, que facilite, digamos, la transferencia de conocimientos, el ligar a las diversas realidades plurales, etc. Eso sería una fase 0. Fase primera, una convención entre todos estos actores y propuesta de un primer borrador. Una fase 2, esa propuesta se remite a toda la sociedad, de tal manera que todo tipo de entidades, asambleas cívicas, etcétera, puedan plantear sus demandas, propuestas y reivindicaciones. La fase 3, esa convención de actores general, podría hacer una síntesis con todo el material recibido y enviarlo al Congreso de los Diputados. En la fase 4 sería el debate parlamentario de reformas y, en su caso, si se concluye, un referéndum en todo caso. Es decir, se reforme lo que se reforme, creo que en este momento aquello de que hay partes de la Constitución que solamente se lo pide una décima parte de los parlamentarios y que hace referéndum, había que, digamos, dejar claro desde el principio que habría un referéndum. No soy ingenuo. Sé que esto que pido está muy bien para Islandia, donde al final ha vuelto a ganar la derecha. Después de ser más guays que nadie y dar muchas lecciones y motivar el pago de viajes a varios periodistas a hacer reportajes. Pero, digamos, dicho todo esto, me parece que todo esto sí que puede formular una pretensión política que dinamice el debate. Es decir, que no hay por qué conformarse a decir o asalto al Palacio de Invierno poniendo barricadas en la carrera de San Jerónimo o comisión de 7 hombres buenos que vuelven a hacer una constitución. Hay posibles vías intermedias. Yo, en un rato de ocio, he hecho esta propuesta. Podrían ocurrir 6 o 7, ¿no? Es decir, que bueno, pero es posible buscar fórmulas intermedias. Conclusión. Creo que estamos, no me da miedo decir la última oportunidad, pero una de las últimas oportunidades. Me parece que si prosigue el decaimiento del prestigio de la política, si vuelve o se incrementa, mejor dicho, la cultura de la sospecha y no se acomete la reforma como una palanca esencial de cambio, de nueva integración y de regeneración de la cultura democrática, sí que nos podemos encontrar con un horizonte más que preocupante. Si todas las fuerzas políticas juegan al regate corto y al sorpasismo, por más ilustrado que sea, al final vendrá un Berlusconi, que será el que dé el sorpaso con más eficacia. Para evitar eso también hace falta una reforma, yo diría, desde el consenso. La reforma no puede plantearse como un mero acto, como una cuestión de voluntarismo. No se puede hacer desde una óptica naif, donde ahí llegan todos y dicen qué súper guays de la muerte que somos y todo lo que queramos debatir se puede debatir porque hemos inventado el mundo desde anteayer. No se puede acudir a ella desde la perspectiva, como he dicho antes, de conseguir el 100% y si no, considerar que lo que salga será un fracaso o una traición. A mí me da mucho miedo los que deslegitiman la transición diciendo que aquello fue una cosa de traidores, porque como tengan que hacerlo desde esas premisas, una reforma vamos dado, porque lo que nadie quiere es pasar a la historia como traidor.
No olvidar tampoco que en cualquier situación, incluso en la que se base en el consenso, las correlaciones de fuerzas serán determinantes. Es posible, y debe asumirlo quien predique la reforma, que el resultado último puede significar una Constitución más conservadora que la actual. ¿O dónde está escrito que una reforma de la Constitución tenga que ser más progresista? ¿Es que a nadie a veces se le ocurre pensar en este pequeño detalle? ¿Es que no hemos aprendido el 135? Que después de miles y miles de personas pidiendo cambios, hubo una reforma y fue peor. Hay que correr el riesgo. Yo defiendo, hay que correr el riesgo. Pero seamos conscientes de que ese riesgo existe. Lo importante es no olvidar la complejidad de lo real, y que los atajos no existen ya en política en una sociedad tan compleja como la nuestra. Tomo prestadas unas palabras de Innerarity. La sociedad cada vez se entiende menos a partir de las acciones visibles de individuos concretos. Se establece como una trama a partir de interacciones complejas y difíciles de identificar. Eso es lo que Innerarity llama la sociedad de la intransparencia, que no es lo mismo que la de la opacidad. La opacidad es la que esconde información. La intransparencia son situaciones a menudo objetivas, indeseadas probablemente por nadie, pero que acaban provocando tal complejidad en que los actores son incapaces de tener toda la información necesaria. Aunque toda la información esté en el portal de la transparencia de la Generalitat Valenciana, aprovecho para hacer publicidad. Ojo, sociedad de la intransparencia así entendida. Ese es el adversario más difícil, esto ya lo digo yo, no Innerarity. Es el adversario más difícil que tendremos los que queremos una reforma profunda que abra nuevos caminos a esos principios, nuevos caminos para los principios de libertad, igualdad, dignidad, pluralismo, justicia, a una democracia avanzada, como reclama el preámbulo de la actual Constitución. Insisto, habrá que intentarlo. Es tanto una obligación moral como una necesidad para el jurista y el mayor programa para el cambio político y, en definitiva, un impulso, una incitación a cada ciudadano, a cada ciudadana. Muchas gracias. La veritat és que una conferència magnífica. Jo diria que, ha dit que pensada en un rato de ocio, no, en tota una història i una sabidoria social. Jo com a sociòleg dic que l'única llei de la sociologia és que l'infern està empedrat de bones intencions. Esta és l'única llei que funciona en la sociologia, l'única. I jo crec que les paraules finals van en aquesta direcció. Si no coneguem bé les condicions de possibilitat d'un procés, aleshores és possible que aquest procés vagi en una direcció distinta de la que les nostres millors intencions voldrien dur-lo. Crec que és una fulla de ruta excel·lent no solament per al debat que anem a tindre ara, sinó per als debats que seguiran sobre aquesta qüestió i que en la nau estarem disposats a fer en el futur. Ara, com és habitual així, vos toca el torn de paraula a vosaltres, el públic que ens heu acompanyat. Dir, abans de donar la paraula ja per allí que hi ha una mà alçada, allí al final, dir que la conferència s'està transmitint a través de MediaUni. Saludem, per tant, a tot el públic que ens està seguint i donar les gràcies especialment al nostre traductor de signes que també fa una tasca molt important a lo llarg de tota la conferència. Per favor, tens la paraula. En la reforma constitucional que vostè ha plantejat és tan tevi en la part monàrquica que només planteja que puguen ser una dona la successora en la corona, quan realment el poble espanyol mai s'ha pronunciat per quin tipus de govern volem a Espanya. I en segon lloc, quan vostè diu suprimir la província, això tindria efectes electorals en una llei electoral que prima que los conservadores y los liberales sean los únicos gobernantes de este país primant a la província. Això significaria
que la llei electoral canviaria per a que siga l'autonomia l'espai, el marc electoral, o sigui, en lloc de la província? Gràcies. Gràcies al traductor. És que, perdó, però no m'havia donat, que estava... Perdó, és que... Gràcies per les teves paraules. Jo normalment ho dic d'una altra manera. Les bones persones són molt perilloses, i sobretot en política. La resposta, en el tema de la província, efectes electorals, radicalment sí. Sí. N'hi ha que buscar, jo he preferit no entrar ahí, n'hi ha diverses fórmules, etc., però radicalment sí. Ja no pot ser la província l'element fonamental estructurador del sistema electoral. El tema de la monarquia està pensat i repensat. En moments d'oci he pensat i repensat moltes vegades en les circumstàncies actuals. I jo no lo incluiria per dues raons. Perquè soc demòcrata i no vull que tot el debat de la reforma acabe el primer dia que té que néixer, perquè tot el debat a partir d'ahir es reduiria a monarquia sí, monarquia no. I segona, per cert, el qual significaria més tensió i més trencament de la cohesió social, que a mi és el que més me preocupa. I segona, no lo incloc perquè soc república i no m'apetís que d'este procediment la corona isca molt enfortida. És el que passaria si n'hi haguera en aquest moment un referèndum. Estic absolutament convençut que la corona en aquest moment... És que només cal mirar les enquestes successives des que va haver el canvi d'un rei a altre. És la institució en moltíssima diferència millor valorada. És a dir, podem donar-nos el gustazo de dir, ala, anem a fer el referèndum d'això. I quan tingui el 70%, el 60%, què fem? Ja sí que es callem per a 15 o 20 anys, no ho sé. Jo preferís deixar l'ombra de dubte i ja veurem. Ja veurem. En independència de lo que jo opine, en aquest moment jo tinc molta millor opinió de la corona i del rei que Mariano Rajoy, per exemple. Per tant, diguem, jo vull dir, m'interessa la reforma des del punt de vista jurídic i sobretot polític. Ideològic molt no m'interessa. No tinc una apetència especial de fer un debat abstracte o des de qualsevol abstracció. Desde el punto de vista constitucional, yo no soy ni mucho menos experto en todas estas materias, pero es evidente que la democracia se ha transformado en estos años que llevamos en España más bien en una partitocracia. Eso parece que es un consenso o una coincidencia de qué se puede hacer desde el punto de vista constitucional para revertir ese problema, que tiene sus derivaciones en la corrupción, en el desgobierno de lo público, como un libro que creo es interesante, a mí me pareció de Alejandro Nieto. O sea, cómo reforzar la buena administración pública y en detrimento de la politización a la que estamos acostumbrados de todos los estamentos del Estado y sus derivaciones en las corruptelas habituales. Yo creo que esta es una de las materias donde nadie tiene una capacidad absoluta, ¿no? Porque esto es un fenómeno en España y un fenómeno pues probablemente en casi todos los países democráticos avanzados, ¿no? Lo que pasa es que hay momentos y momentos en que se sufre con más virulencia y otros con menos, o que adquiere diversos aspectos, digamos, vertientes. Es un debate antiquísimo que tiene casi 100 años en realidad en la ciencia política, ¿no? De todas maneras, yo creo que se pueden hacer una serie de medidas, sí que se pueden adoptar una serie de medidas. La primera es, he apuntado, definir funciones de los partidos. Yo creo que una auténtica ley de partidos que no sea, digamos, un enjuague por parte de los partidos mayoritarios, como a veces se ha hecho, sí que sería importante, tanto de definición de funcionamiento interno como de financiación. Yo creo que eso sería importante, sobre todo en un sentido, cuando la Constitución también dice que los partidos deben ser democráticos,
¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Qué significa? Porque en abstracto es muy fácil, pero la dificultad que tienen los propios afiliados para plantear crisis en las estructuras de su propio partido, pues son muy malas, muy malas. El derecho administrativo común parece que no debe servir exactamente para eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en Alicante el Partido Popular durante años y años y años y años nunca convocó una asamblea local, ni una reunión de los órganos locales. Es decir, y no pasaba nada. No pasaba nada, ¿no? Un segundo factor es favorecer algunas dinámicas de participación. Es decir, la Constitución indica, y en una reforma debería indicarlo más, que los partidos son, por así decir, simplificando, el principal instrumento de participación y de traslación de los intereses de la sociedad a las instituciones. Pero no está dicho que tenga que ser el único. Deberíamos abrir más caminos a la participación eficaz del mundo asociativo, más esa mejora del sistema de las ILPs y todo esto. Un tercer factor sería mejoras en las instituciones, esa posibilidad de despolitizar o de despartidizar las instituciones de relevancia constitucional me parecen positivas. En algunos casos, ya he dicho que es más fácil de decir que de hacer, ¿no? En algunos creo que pueden ser sencillas. Por ejemplo, ¿por qué no el defensor del pueblo no es el resultado de propuestas que vengan desde la sociedad civil simplemente, ¿no? En otros casos es complicado, ¿no? Es decir, lo del Tribunal Constitucional, porque claro, su déficit de legitimidad originaria, si no proviene de instituciones políticas en las que intervienen los partidos políticos, ¿cómo lo conformas para que tengan legitimidad? Pero claro, algunas opiniones dicen, que sean los propios jueces, de tela. Es decir, claro, o sea, el tema es complicado, hay que reflexionar, ¿no? Y luego algunas limitaciones estructurales que se pueden estar en la ley de partidos o en la Constitución o en leyes electorales, etcétera. Por ejemplo, la limitación de mandatos. Y luego hay otras cosas, bueno, que hay que debatir, que son complicadas. Yo creo que el balance en este momento de las elecciones primarias en España es profundamente ambiguo. Es decir, ha sido básicamente una vía que se ha tomado por muchos partidos para relegitimar partidos y sistemas que se veían en crisis. Y de nuevo entraron en una desenfrenada competencia por quién hacia el sistema más democrático. No estoy muy seguro que los resultados hayan sido en su conjunto positivos para la democracia. Por ejemplo, a la hora de configurar grupos parlamentarios, órganos de gobierno de los partidos, etcétera. Tengo mis dudas. ¿Hubiera sido mejor lo que había en algunos partidos? Probablemente no. Pero creo que hay que hacer un debate serio y reflexivo y no impulsado a su vez por aquello que en definitiva más desengancha a los ciudadanos de la política, que es esa especie de insulto a la inteligencia, de que ahora llego y os digo que lo importante es que unas élites absolutamente carismáticas o sabias del partido son quien decide quién va a formar las listas, y al año siguiente digo que, bueno, que no, que lo mejor es que hablen las bases y tal. Es decir, creo que hay que reflexionar sobre ese tipo de cosas. Yo creo que lo malo es que estos debates han llegado provocados por una especie de angustia compartida por todos los que estamos en la vida política, que hace que la reflexión serena sea muy complicada. Es decir, hay un dato que para mí es muy preocupante, cómo en los partidos políticos la apelación a la racionalidad, que es algo muy sano, se está sustituyendo por continuas apelaciones a elementos de lo sensible, a la sensiblería, a la emoción. ¿Es que hay que eliminar la emoción? No, pues es una cosa humana, evidentemente, pero que se vaya convirtiendo en un factor de discurso político que sustituya a los valores anclados en la Ilustración me parece muy peligroso. A mí me molesta mucho ver a dirigentes políticos que en el mismo discurso hacen una apelación a lo emotivo esencialmente y luego piden transparencia, por ejemplo. Me parece que no hay nada más alejado, los dos conceptos. En parte la pregunta está resposta, però no me resistisc a formular-la. Se diu que el deute que deixà Radio Televisió Valenciana era d'uns 1.200 milions d'euros. Si algú es destorba a fer el càlcul de la suma dels sobrecostos
durant els 20 anys de gestió del Partit Popular en relació al pressupost màxim que hi havia hagut en l'etapa anterior, el sobrecost està entre els 3.000 i 4.000 milions d'euros i podem trobar un cert consens en què part d'aquests sobrecostos han a parar a vés a saber quines butxaques. Dic televisió valenciana perquè és el que més a prop me toca, però si toquem altres aspectes, altres territoris de la gestió pública valenciana, Ciexia, Terra Mítica, Ciutat de les Ciències, etc., podem estar parlant de sobrecostos o de corrupció valorada en potser desenes de milers de milions d'euros. Per tant, no sé si el dret comparat o les ments més àvies de la ciència política tenen solucions, o almenys propostes, que intenten blindar a societats com la nostra en una Constitució per a sentir-nos més protegits, perquè si no acabarem arribant potser a una paradoxa absurda, perquè jo soc el primer que estic en contra d'aquesta reforma del 135, i és pensar que en una clàusula comissa instaurada fa anys, potser el deute valencià i el malbaratament de recursos públics no hauria arribat tan lluny perquè no hauríem pogut gastar certs diners, cosa que no deixa de ser una paradoxa. Sí, és un divertiment. El que tu planteges és un divertiment molt intel·ligent, no lo dic... El que passa és que jo crec que quan entrem, en aquest cas, en un cas de corrupció, per entendre'ns, ja haurien inventat alguna cosa per a fugir també de les exigències del 135. O sigui que no crec que el 135 la Troika l'haguera pensat com a una cosa per a lluitar contra la malversació de fons en Canal 9. Tot és possible, tot és possible. En fi, jo crec que de totes maneres cal una reflexió també melancòlica. Una Constitució serveix per al que serveix, i serveix per a molt. Jo he dit dues coses: conformar la cultura democràtica d'un poble i promoure la cohesió al voltant d'uns determinats valors. Això és fonamental, és viure honestament o viure segons no se sap què. Jo als meus alumnes molts anys el primer exercici que les poses que tenen que llegir el conte aquell de Borges de la loteria de Babilònia, i la pregunta que les fas que tenen que respondre és: per què el professor de dret constitucional m'ha fet llegir este conte? És a dir, clar, o esto és una loteria o regulen les coses, no? De vegades a lo millor la loteria és més racional, però bueno. Però no servir, és a dir, la Constitució té que servir per a evitar la corrupció directament? No. El que passa és que pot generar un entorn de convivència, de cohesió, de valors cívics, de bon funcionament, per exemple, de les institucions en general, del poder judicial, etc., que al final d'això, la prevenció i la persecució dels casos de corrupció siga molt més fàcil, molt més acceptable i amb molta més complicitat per la societat. Crec que això també cal aquesta reflexió. Ara, en altra Constitució no hauria hagut casos de corrupció? Això és molt difícil de provar. Cal saber, no demanem a la Constitució ni a les institucions coses que no poden donar. Cada institució, cada norma jurídica té que servir pel que té que servir. Insistís, crec que té que veure molt en la generació d'entorns, però no què posem en un punt concret, perquè diu, és molt fàcil dir, si un partit és corrupte podrà dissoldre-se. Però clar, el problema d'això és que com se prova que és corrupte, i al final tindrà que ser el dret penal, probablement, o el dret processal qui tindrà que intervindre. Sí, bona nit. Moltes gràcies per la conferència. Jo tampoc soc especialista en la matèria, però volia escoltar-te. I has contestat una cosa del tema de la monarquia, però, clar, si comencem el debat de reforma de la Constitució i això s'encalla ahir, per totes formes, jo estic d'acord en que podia ser que fent un referèndum sobre la monarquia isquera així, com has comentat. Però caldria fer-lo i començar el tall net, s'aclarim. I els altres se callem i continuem. I d'ací 20 anys ja veurem.
però mentrestant, aquesta primera pregunta jo crec que sí que hi hauria que fer-la. La qüestió, jo he entès que en el tema de l'aforament, i enllaça així en el company que ha comentat tot el tema del malbaratament, crec que has dit que hi hauria que rebaixar l'aforament. Hi hauria que llevar-lo directament, l'aforament. La justícia és igual per a tots, amb la qual cosa tu ara qui sí que treballa de senador i jo treballo de mestre, però la justícia és la mateixa. Per tant, la proposta és directament, ahir hauria, en el nou text constitucional, fora l'aforament. Som tots iguals en aquest país, en aquest estat. I l'altre trosset és el de la diversitat, o sigui, el que diríem la riquesa plurinacional de l'estat espanyol, com se cuidaria en aquesta Constitució. En aquesta Constitució se redactaria d'una manera implícita i directa que és un estat federal? Anem a veure. El tema, jo entenc el del tema del referèndum i el que planteges del tall. El que passa és que jo crec que aquesta visió li preocupa a tan poqueta gent, és a dir, n'hi ha que estar molt ideologitzat per a plantejar les coses en aquests termes. D'estalvi, perquè la corona costa molts diners i necessitem diners per a altres coses, amb la qual cosa això també és una. No hi ha corona, no hi ha monarquia, s'estalvia en tot això, però no vull que entrar. El que passa és que, per exemple, la República Francesa, la institució del president és infinitament més cara, per no parlar dels Estats Units. La monarquia espanyola, en termes comparatius de caps d'estat, és de les més barates o probablement la més barata. Home, no ho sé, Malta, que és un país molt xicotet, no, però diguem de països grans. Jo sempre, als meus alumnes sempre les dic, les anime, si teniu que ser republicans, sigueu republicans. Jo monte debat i el que defensa la monarquia jo faig de republicà i el que defensa la república jo faig de monarquia. Diu, però no utilitzeu mai l'argument econòmic perquè us donaran de bofetades. És molt senzill de rebatre entrant avui en dia a l'internet. Jo poso als meus alumnes a que investiguen les pàgines de web de la Casa Blanca i de coses d'estes i que averigüen coses d'estes. No? El problema, jo torno a dir, si tu planteges el tema de la monarquia, s'han acabat altres debats. S'han acabat altres debats. No n'hi ha... I com a més, si entrem en les llistes de què preocupa als ciutadans, la monarquia no li preocupa pràcticament, no recordé ara, no sé si algú té... no arriba a l'1%. Quan sí que n'hi ha preocupacions per altres institucions, jo no dic que tot el que no preocupe, per a mi hi ha una cosa terrible en Espanya, és que les morts per violència de gènere en aquestes enquestes no són una de les, ni de molt lluny de les principals preocupacions. Però això crec que objectivament sí, perquè estem parlant de vides humanes. Però sí que n'hi ha preocupacions per factors institucionals i no està la monarquia. Bé, altres qüestions, el tema de l'aforament. Anem a veure. Sí, perdó. El tema de l'aforament. Jo crec que a dia d'avui sí que caldria suprimir els aforaments per a polítics, diguem, no? És més dubtós per a alguns jutges o jutges del Tribunal Constitucional, és més dubtós, però bueno, en general sí. De totes maneres, anem a veure, jo és un preu que pague per recobrar la confiança de gent, però tampoc és una bogeria, És a dir, jo vaig a recomanar un altre llibre, l'últim llibre que no recordaré el nom, Política en tiempos de indignación, de Daniel Innerarity, on comença, diguem, què classe de democràcia volen fer alguns que la primera premissa és matxacar als representants del poble. L'aforament històricament ha sigut un instrument per a defensar als representants del poble, sobretot al que en l'arribada de la democràcia i del pluralisme no eren ja de les èlites per part dels governs o dels jutges que representaven moltes vegades a les classes benestants, als poderosos de veritat, per entendre-nos, i que tenia molt fàcil enviar a la policia o una ordre judicial
i acabar en qualsevol oposició a un govern o a la monarquia, sobretot quan era el poder executiu. Per tant, d'acord, perquè crec que en aquest moment, diguem, certes coses ja no es faran en Espanya si no guanya el Berlusconi de Tor. Però anem en ul, anem en uls. Perquè si algun dia ens trobarem en un diputat encarcelat per l'ordre d'un jutge com el de los titiriteros de Madrid, a veure què diguem aquest dia. A veure què diguem. El tema no és senzill. I el tema de la plurinacionalitat. Està federal, sí. El problema és que no sabem ningú en aquest moment, de veritat, què model de federalisme defensem per Espanya. Què model, és que ja no me lo puc acostar més, què model de federalisme defensem per Espanya. Està ahí José María Vidal, un bon amic nostre, sempre diu el mateix. El problema és que algú volem fer federalisme en pacte federal. És a dir, un autèntic federalisme, tal com és possible constituir-lo ara en Espanya, que de nou no és després d'una revolució ni d'una guerra, una revolució com en Estats Units o en Suïssa, que moltes vegades s'oblida que el model actual de federalisme va ser després d'una terrible guerra civil, que diu, els suïssos sempre han sigut pacifistes, d'això res. I quan van decidir deixar-se una mica les vaques i dedicar-se als bancs, el federalisme va ser més fàcil. Però en aquest moment necessitaríem unitats per entendre-nos independents que pacten. Però qui són així les unitats independents? El tema és complicat. Però en fi, per entendre-nos, evidentment, federalisme plurinacional, en el model que jo he definit, evidentment molt pactista, molt pirmargalià, podríem dir, i en aquest element d'almenys apreciar les diferències entre comunitats en una certa història, llengua i tal pròpia, i que tindrien que tindre totes les competències. I després, per això lo del model del Senat. En Espanya moltes vegades ens hem fet una trampa i hem dit és que Espanya és com si fórem un estat federal. Sempre dic, home, el problema és que en el com està la trampa. És com si fórem un estat federal perquè no som un estat federal. El federalisme, simplificant, té dos pates. Una és la pata, diguem, d'un sistema d'autogovern de les parts, molt desenvolupat, i això Espanya el té. Una altra cosa és que això està entrant en crisi, sobretot per la qüestió del finançament en alguns territoris, i perquè clar, de què té serveix tindre competències si no les podes portar a la pràctica. I el segon element de l'estat federal és la contribució de les parts a la conformació de la voluntat de l'estat central. Això no tenim res en Espanya. No existeix. Per tant, restaurar això per la via del Senat, un Senat que jo he dit que siguin representats de les comunitats autònomes exclusivament, seria un primer pas, i la conferència de presidents com un actor fonamental en aquestes qüestions, que no siga només un joc de trobada, de bon rotllito, de no sé què, no? Sinó que, per exemple, per majoria se puguen acordar presentar proposicions de llei. No estic en condicions d'anar molt més enllà, crec que aquest és un subdebat fonamental per a fer, molt complicat perquè s'enrotllen les qüestions sentimentals, identitàries, jurídiques i tal. Bona nit. Una de les coses que parla Javier Pérez Royo en el seu llibre... Ah, sí? Vale. És del tapó que fa el sistema electoral. Un sistema electoral que ell demostra que és preconstitucional, que varen aprovar les Corts franquistes i que va servir per a convocar les primeres eleccions, que en principi no anaven a ser per unes Corts Constituents, però sí que varen ser al final. El resultat d'aquest sistema electoral va ser que la UCD, en un 34% dels vots, va obtindre el 48% dels escons, amb la qual
el sistema havia funcionat, el sistema electoral. Per tant, les èlites franquistes podien estar tranquil·les perquè el futur estava en bones mans, en el mago Adolfo Suárez, que havia fet que entrar en la democràcia se poguera entrar des del franquisme sense modificar un factor fonamental, que és el sistema electoral, que és el mateix sistema electoral en el que hem votat el 20 de desembre i que és un sistema electoral tan pervers com que, per exemple, Unitat Popular, Esquerra Unida, obtindre 2 escons l'ha costat 1 milió de vots. I algun diputat imputat del Partit Popular en tan sols 20.000 vots ha pogut entrar en el Congrés dels Diputats. Com se pot canviar el sistema electoral? Això requereix una altra conferència o 2. És a dir, primer, en el tipus de conferència que jo m'he instal·lat, diguem, no vaig a fer una proposta de sistema electoral. No n'hi ha sistema electoral perfecte, això tinguem-lo en compte. Les distorsions del sistema electoral espanyol són molt roïnes, molt. És veritat que s'han construït autèntiques llegendes al voltant de les distorsions, no totes han sigut reals. De vegades algú també s'ha refugiat molt en les distorsions per a no explicar altres deficiències internes. Però és evident que les distorsions s'han produït i, en definitiva, el problema és que hauria canviat la política espanyola d'estos 40 anys en un altre sistema electoral? Jo crec que no. Jo crec que no. El que passa, jo crec que és el que Javier Pérez Royo indica, és que això és un element avui insuportable de deslegitimació del sistema. Eixa és la qüestió. Eixa és la qüestió. Però molt probablement, jo no conec que n'hi hagi cap estudi, però bueno, més o menys jo sí que he anat seguint les distorsions després de cada procés electoral des de fa molts anys, i les majories per entendre-nos que configurar govern probablement no haurien estat altres. No. Això cal tindre-lo en compte també. Ara, crec que n'hi ha que buscar un sistema que tingui les menors distorsions possibles. Per tant, acabar en la província és evidentíssim. Després n'hi ha un factor per evitar distorsions que probablement sigui inevitable, que és pujar el número de diputats. Algun partit se va atrevir a fer això ara? Quan els mateixos partits que fan el discurs més radical contra les distorsions del sistema clamen contínuament per lo que costen els polítics? Perquè si així passarem a 400 diputats que lo permet la Constitució, lo permet l'actual Constitució, bona part de les distorsions s'acabaven. Coneixeu algun partit que en aquest moment està defensant pujar el número de diputats? És a dir, la hipocresia també és molt naïf. Per tant, jo crec que tindrem que parlar de tot això, caldrà parlar de tot això. Jo crec que pujar el número de diputats serà inevitable si ho prenguem en sèrio. Crec que la província no pot ser de cap de les maneres, però dit això és complicat a partir d'ahir. Probablement alguna província, o el que més o menys significa una província, tindrà que continuar sent i altres tindrà que convertir-se en districtes. Però anem en ul, no anem a convertir el sistema en un sistema majoritari, perquè el sistema majoritari pot acabar generant una quantitat de distorsions brutals, perquè clar, tu dius una cosa molt senzilla i el llibre de Javier Pérez Royo fa esment d'alguns dels debats constituents i diu no, directament fem una cosa, que les poblacions, que les províncies amb menys població tinguen 1, perquè clar, si tenen 0 és que n'hi ha una part de la població que no està representada. Què fem? Que tinguen 1. Si tenen 1,
una bona part, el sistema se torna absolutament majoritari, en els quals les distorsions serien ja brutals. Diguem, per tant, una altra solució molt senzilla, un col·legi estatal. Tots votem una llista estatal. En això estem d'acord molts dels que estem així? Votar només una llista per a tota Espanya? A mi no m'agradaria, Sistema autonòmic. Tenim... La Rioja és una comunitat autònoma i Castella i Lleó altra, en moltíssimes províncies. O Catalunya està molt poblada i Castella-La Manxa no tant. És a dir, jo l'únic que plantejo, i a més era avui més el meu objectiu, més que portar moltes solucions, tampoc soc de cap de les maneres un especialista en temes electorals, és portar inquietuds, és a dir, vacunar contra facilitats. Jo crec que el diagnòstic està molt fet, però buscar la medicina no és tan senzill. Per tant, és una apel·lació. Jo el que trato de fer avui, en millor o pitjor fortuna, és apel·lar a la raó. Diguem, no, posem a funcionar la raó i la imaginació democràtica i no tant els sentiments, que per això ja n'hi haurà altres moments. A veure, una pregunta un poc melancòlica. Partint de la base de que l'economia de mercat és la que és i és la que n'hi ha, té sentit pensar en un hipotètic debat constitucional en un moment que també venim ara de patir, estem patint encara una crisi econòmica brutal, fins a quin punt una Constitució, una reforma constitucional pot atrevir-se a parlar de la relació conflictiva, per dir-ho suau, entre el poder polític i el poder econòmic i fins a quin punt pot ser un element de defensa de les societats front a aquests poders incontrolats que no tenen Constitució però que tenen objectius i unes mecàniques molt evidents i que sovint acaben subordinant a la política. Jo per això només tinc una resposta sense caure en el voluntarisme, de dir, bueno, mira, que també és important, és a dir, mira, podrem fer el que puguem fer. A veure com ho puc explicar en poques paraules. Igual que Kelsen va fer possible tota la seva teoria de la piràmide normativa, de dir, ordenem totes les normes jurídiques al voltant de la idea de que té que haver una norma hipotètica fonamental, que és la Constitució. De tal manera que totes les normes següents queden ordenades i no poden contradir la que està per damunt. Les lleis no poden anar contra la Constitució. Cap norma pot anar contra la Constitució. Jo defense que hem d'arribar a una convenció moral en la qual té que haver una norma hipotètica moral fonamental, de moral pública, parle. I és l'autonomia de la política en la democràcia. És a dir, no podem desenvolupar, com molt sovint fent, tot un llistat de reivindicacions normatives, en el sentit no ja jurídic, sinó d'imposició dels meus valors són els que té que assumir tota la societat. De tal manera que si nosaltres si en la societat no s'imposen els meus valors, aquesta societat és una societat malalta, plena de traïdors, de no sé què i tal. No. El pluralisme exigeix que tothom pugui comparèixer davant de l'espai públic en les seues propostes i que per via d'acords i de contradiccions se va configurant permanentment una ètica pública lliure. Jo, per tant, a mi no m'importa que l'Església Catòlica aparega dient que no és possible, no té que ser legal, el matrimoni entre persones del mateix sexe. A mi em sembla molt bé que ho faci. No esperaria altra cosa. El que passa, en el que ja no puc estar d'acord amb l'Església Catòlica, és que negue a la resta de la societat la mateixa capacitat que té ella de defensar, que és un valor moral defensar el matrimoni entre persones del mateix sexe. Ara bé, per a que aquest esquema pugui funcionar, és un esquema tan senzill, per altra banda, no estic inventant res de nou, sí que hem de fer un preacord. El preacord és que la política té que ser autònoma. Perquè si ja d'entrada la política està només al servei d'una ideologia religiosa
moral o econòmica, que és el més comú, el que tu planteges, ja no n'hi ha democràcia. O almenys és una democràcia privada de valors que es confundís només en un esquema més o més burocràtic, buit de contingut, buit d'ètica, i és només una manera de facilitar l'actuació, la regulació de les relacions socials. Arribat en aquest punt, jo almenys me sent en l'obligació, assumís l'imperatiu moral de que tinc que lluitar per a que, en aquest cas, els poders econòmics no m'imposen els meus valors i la meva manera de regular la convivència de la meva societat. No tinc altra resposta, però crec que és poderosa. Crec que és poderosa. Hola. Jo crec que ha estat molt interessant la teva conferència, a més ve en un moment molt oportú d'iniciar una reflexió sobre coincidís que en la necessitat que la Constitució s'ha de canviar, s'ha d'adequar als temps. Jo, per exemple, no vaig votar a favor de la Constitució per dos motius fonamentals. Jo vaig votar en blanc, perquè votar no era el mateix que Fuerza Nueva en aquell moment i no m'apetia, la veritat. I per dues qüestions fonamentals, una has fet al·lusió, que és que se prohibís la federació i la col·laboració de les comunitats autònomes, i una altra que no has fet, i estic d'acord amb el teu plantejament, que no és un tema vital, la monarquia, república, jo tampoc no ho considero vital per a fer un plantejament dur, però sí que crec que en el mateix procediment que se va fer en aquell moment de buidar de contingut al rei de competències, podríem avançar una miqueta més i que en els debats i en les propostes anar apareguent que deixi de ser el cap de les Forces Armades, que això va ser un dels motius pels quals jo no vaig votar la Constitució. No és possible que una persona que no és elegida pel poble dirigisca i faça honor a el que tu has dit de la por. Que en aquell moment tenia tot aquest sentiment, tenia molt de trellat per als que ho posaven, però que en aquest moment està desfasat totalment i la democràcia ha evolucionat de tal manera que això ja no és necessari. I per tant, a mi que el rei o la reina, que siga home o dona, al final és una qüestió familiar, si la família està d'acord. A mi em dona prou igual, no afecta, no és un lloc on puguem aspirar la resta de ciutadans, sols poden aspirar els familiars. A veure els familiars que diuen, preguntem-los-ho. Jo, òbviament, diré que això és una barbaritat, però no m'afecta, com a ciutadà. Però, sobretot, volia fer-te una pregunta a la qual no has fet referència indirectament ara en l'última resposta, sí. No has plantejat res respecte al paper de l'Església Catòlica en la Constitució. Volia saber per què no és una prioritat en aquest moment, perquè jo penso que ja és hora que una possible reforma constitucional entre de ple en el paper de privilegi que l'Església Catòlica en aquest moment té en la Constitució. Era simplement afegir-te la proposta del cap de l'Estat, que deixa de ser del cap de l'Exèrcit, i sobretot la reflexió per què no entrem de ple en el tema de l'Església Catòlica. De l'Església Catòlica vaig a donar-te una resposta molt sofisticada, perquè se m'ha oblidat. Estic absolutament d'acord amb tu. Lo de eliminar, lo de nomenar l'Església Catòlica i definir millor els elements de confessionalitat, que és... Jo crec que està clar, el que passa és que n'hi ha que fer una certa exègesi, i en aquestes coses, quan menys exègesis tinguem que fer i quede més clar la confessionalitat, està clar. Home, jo crec que lo de la preferència del varón sobre la dona a la successió té un valor simbòlic important, que tindrien que tindre-lo en compte també. No? I el del rei i les Forces Armades. Home, jo crec... Ese article el que passa és que se va copiar legislació anterior de les lleis fonamentals del franquisme. Això és de veres. Se va copiar, van fer un corta i pega. Però també és de veres que en molts països n'hi ha referències molt semblants, tant en presidents de república com en... Així jo crec que queda absolutament clar. I d'això hem d'estar-li agraïts a Tejero, no? Que va deixar molt clar que la competència del rei era curiosament, formalment simbòlica. No? La paradoxa és que si el rei no fem
Al fons s'està muntant un debat per la setmana que ve del 23F, que ja parlarem ahir del 23F, però diguem, sense entrar en el fons de la qüestió, podríem dir que els passos que el rei va donar aquesta nit per a desmuntar el colp eren inconstitucionals, però clar, ben mal que es va donar, o sigui que clar, no siguem tampoc, no? Però clar, en Estats Units o en França és que el president és el que pren la decisió de tocar el botó i tirar la bomba atòmica. És veritat que han estat triat pel poble, per tant, diguem, la conclusió és que el millor és acabar les bombes atòmiques, no? Jo crec que a hores d'ara la veritat és que a mi personalment aquest tema no me molesta. Tampoc me molestaria que desapareguera. Jo crec que a hores d'ara està clar que és una espècie... És igual que també és el president de la Real Acadèmia de la Llengua. I, òbviament, ja sé que no és el mateix, no? Ja sé que no és el mateix, però que no crec que en aquest moment el tema... Jo personalment tinc que dir que jo estava contra la Constitució, jo aleshores era dirigent de la Joventut Comunista del País Valencià, una organització molt més, diguem, valencianista que el partit, i estaven en contra de la Constitució perquè pensaven que el País Valencià no podria anar per la via del 151, com va passar, no? Però es va convèncer també l'operació Galàxia. Van decidir que més valia 143 en democràcia que Tejero en 151, que tampoc n'hi hauria. Com la història és molt terrible, tampoc tant. En aquest cas jo vaig dedicar-me ja a fer campanya a favor de la Constitució i ese dia me'n vaig posar malalt i me'n vaig quedar en casa i no vaig poder anar a votar. Hauria votat que sí, hauria votat que sí. Bé, alguna intervenció més? Bueno, jo crec que és un... Sí, per favor, allí. I en tot cas, hi ha alguna persona més que vulgui intervindre i si ne fem dos paraules, alguna persona més? Bueno, doncs en aquesta i sí, vale. Feu les dues preguntes, primera i segona, contestes tu als dos y tancarem ya. Hola, enhorabuena y gracias por la conferencia. Y quería preguntar del panorama político que hay ahora mismo, o sea, de las diferentes opciones de gobierno que se pueden dar, ¿cuál crees que estaría mejor preparado para afrontar este problema de reforma de Constitución? Només volia donar la meva opinió de síntesi sobre la problemàtica actual que vivim a Espanya. És, pense, una oportunitat única per fer una reforma política en majúscula important. I hauria que fer tots els debats que heu plantejat de tots els aspectes de la vida política en Espanya, però n'hi ha un debat de fons i és la desinformació, manipulació i amordassament de la gent, del poble. La llei Mordassa no és més que això. Els medis d'informació no són plurals. Tots donen la mateixa cançoneta. Tens que anar a rebuscar mitjos alternatius, minoritaris, per sentir veus discordants. Mentre la gent no se desfassa del mercantilisme, de l'apoliticisme i tot això, mentre aquesta massa no alcança un volum crític, pense que les reformes que puguem fer a Espanya tindran un recorregut xicotet. Només que això, gràcies. La primera pregunta, jo crec que tal com estan les coses, o així n'hi ha un govern, no sé com dir-lo, progressista, de centre-esquerra plural, de centres i esquerres plural, no sé, si així torna a governar el Partit Popular, de tot això no se farà res. O se farà un maquillatge en alguns temes que ja no podran no sé què, i probablement en algunes propostes, sobretot en temes autonòmics, que quedarien molt pitjors. Jo crec que anem en cura en aquest tema. És a dir, és que jo crec que una cosa és això que diguem, lo de Catalunya, però el procés global de reuniformització de l'Estat abans del nacionalisme espanyol
és terrible en els últims anys. Perquè a més és transversal, en molta gent d'esquerres. En molta gent d'esquerres. I clar, alguns que imaginem una Espanya i un País Valencià d'una altra manera, però és que a més sabem, perquè també mirem llibres d'història, que moltes vegades els conflictes diguem, socials, culturals, en sentit més ample, de cohesió, etc., en Espanya s'estan escrivint en els últims 150 anys al voltant de la qüestió nacional, moltes vegades, i no tant o no sols al voltant de coses estrictament socials. Es causa a mi espanto quan veig, per exemple, a certs dirigents socialistes i a certs intel·lectuals contínuament dir això de que l'esquerra se deixa de parlar de la qüestió nacional i que no sé què i tal, i que parle de la qüestió social. És que la qüestió social no és una qüestió que els conflictes se configuren en abstracte o no només en l'esquema de lluita de classes com en, jo què sé, Manchester en 1850, no? O sigui, la cosa va per altra via. Per tant, jo crec que l'aposta perquè governe, insistís, lo del nom ja s'inventaran, lo del botànic d'allà, pues que s'inventen el nom que vulguin, pues, el Parque de l'Oest o una cosa així, no? Que allà també n'hi hagi jardiners savis, no? I que el Mr. Jardiner... El retiro té unes certes connotacions que no sé jo, el bon retir, no? Bueno, del Prado. Ara, evidentment coincidís en una cosa, també el que tu planteges és també dona per altra conferència. Això se ho digo al coordinador de coses, que monte conferència. Jo crec que efectivament un dels pitjors efectes de la crisi és que s'ha portat per davant en bona mesura qualitat i pluralitat informativa, evidentment. Ara bé, en tot carinyo i respecte a la teva intervenció, jo no puc entendre cap teoria de la sobirania popular que se base en el supòsit de que el poble és tonto. Si pensem que la gran majoria del poble està desinformat, no s'assabenta de res, l'enganya a tothom i tal, inventemos un altre sistema. Probablement un sistema oligàrquic de savis que governen, una tecnocràcia. Perquè és que, clar, si arribem a la conclusió que aquest poble és tonto, doncs no ens serveix per ser el sobirà. Perquè, clar, hem de tindre una certa confiança en el poble. Clar que passa tot això. Clar que n'hi ha una cultura popular, una cultura de masses que espectacularitza tota la vida política. Però clar, jo me sent, no sé com dir-ho, quan veig a determinats polítics avui en dia en programes espectacles, fonamentalment de la Sexta, atacant a la cultura espectacle. A veure si tenim una mica de rigor, no? Si no, com canvien les coses? No, és que si no vas allà i utilitzes els mateixos, no dic que tots els que vagin a la Sexta utilitzen, però sí que utilitzes el mateix marc de referència cultural, doncs clar, la cosa tendirà a empitjorar. Però és que tindré millor resultat electoral? Bé, però enteneu el que vol dir? Crec que està clar. Aquesta és la qüestió, una de les grans qüestions també de la nostra època, que una bona part de discursos de canvi en realitat el que traten d'aprofitar són els esquemes més terribles que ens han portat fins ací. Crec que aquesta és la qüestió. I que negar la complexitat de lo que acabe igual que acabava, que neguen la complexitat, i mentre neguen la complexitat no transformaran les coses. Poden transformar això. Al final tothom acaba citant el poema aquell de Cavafis, de que l'important no és el viatge. Jo estic d'acord, no? Però mira, a veure si alguna vegada arribarem a port, que ja també ens toca. Bé, doncs moltíssimes gràcies, Manuel. La veritat és que ha sigut no solament la conferència, sinó tot el debat posterior extraordinàriament profitós. Jo, de la mateixa manera que abans deia això de que l'infern està empedrat de bones intencions, jo crec que ara que podria dir també en aquesta mateixa línia que si en sociologia partim del supòsit de que jo sóc l'únic que sap
I això en sociologia passa molt, no? Nosaltres anem a desvelar les contradiccions que hi ha en la societat. Pues si jo sóc l'únic que sap, jo sóc un elitista. No? I clar, pareix que l'elitisme està molt renyit en la democràcia. No? Bé, és un inici per a un debat en profunditat sobre qüestions que ens duran, jo crec que prou de temps, no? Perquè aconseguir el consens no serà una cosa gens fàcil. Gràcies a Ivan Almero perquè ha fet aquesta tasca de que el missatge també i el debat arribi a altres sectors de la població que fins ara nosaltres en l'ANAU no havien tingut en compte. Demano disculpes perquè jo crec que és una qüestió d'integració que haurem de valorar. I moltíssimes gràcies, Manuel, un aplaudiment per a Manuel i per a Ivan. I continuarem també en vosaltres en debats d'aquest tipus. Si és possible, estava pensant a lo millor en portar a Pérez Royo, no? A lo millor estaria molt bé perquè tinguérem també una perspectiva d'una persona com ell sobre aquestes qüestions. Gràcies a totes i tots i vos esperem en propers debats.